a todos ustedes a nuestro segmento, ok, chica. Y vamos a iniciar con unas palabras que se encuentran en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Bendito Dios. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, nuestra hermana Y Belisa Lebrón. Amén. Y hoy vamos a iniciar con un tema muy importante, que es del dolor al propósito. Nuestra hermana Yani. Bueno, hablaremos sobre el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero sabemos que para llegar al propósito muchas veces tenemos que pasar por el dolor, por cosas que marcan nuestras vidas, por cosas que nos llenan de dolor. Dentro del pueblo cristiano siempre hay cosas que nos llenan de dolor, pero detrás de esos dolores siempre hay un propósito, siempre hay una palabra, hay una palabra del Señor, hay una palabra que cambia nuestro entorno. Y yo le haría la siguiente pregunta a nuestra invitada de hoy. ¿Cuál fue ese dolor que marcó tu propósito? Ya yo voy a contarle una historia de cuando me casé y a mediados del tiempo. Ya yo tenía 3 años de casada, no me planificaba ni nada y no salía embarazada. Y sí queríamos tener hijos, queríamos hacer crecer la familia. Cuando fui a la iglesia, llegaron unas personas de fuera y ay Dios mío, me profetizaron y me preguntaron que si no tenía hijos. Yo le dije que yo todavía no tenía hijos. ¿Y cuánto tiempo tú tenías casada? Le dije que yo tenía 3 años de casada y que todavía no podía tener bebé. Y me dijeron que desde hoy esta palabra va a ser marcada en ti. Tú vas a recibir la bendición que tanto deseas de parte del Señor. En diciembre, mi pareja y yo decidimos que podía visitar un médico, un ginecólogo, que me mandara a hacer estudios para saber qué estaba pasando. Fui al médico, el médico me mandó a hacer muchos estudios, los estudios que fueron realizados, los realizamos los estudios. Y cuando terminamos de realizar los estudios, el médico me dijo que había que operarme porque ya yo tenía las trompas obstruidas. Cuando yo vengo a la casa y le digo a mi esposo lo que el médico dijo, que había que intervenirme quirúrgicamente porque ya yo tenía las trompas obstruidas, pues mi pareja dijo, no, ¿y cómo que te van a hacer ese proceso sin ni siquiera ponerte un tratamiento? Pues yo me sentía mal, ya yo pensé que ya yo no iba a tener hijos. Yo en un momento le dije, bueno, si tú quieres buscar tu hijo fuera del matrimonio, yo te lo voy a aceptar porque ya yo prácticamente tiré la toalla. Pues hablando de este tema con una doctora donde yo trabajo, me dice, no, pero visita otro ginecólogo, escucha otra respuesta, a ver qué pasa. Pues en enero decidí ir a otro ginecólogo. Este ginecólogo vio los estudios porque se la llevé y me dijo, te voy a poner un tratamiento por 3 meses. Él me puso el tratamiento y empecé a tomarme el tratamiento. Y una amiga de otra iglesia, de la Asamblea de Dios, me puso un mensaje a los días de yo tomarme el medicamento y me dijo,
dice el Señor que no te desesperes, que lo que tú estás esperando ya está ahí. Pero en fin, yo escuché el mensaje, pero seguí tomando mi tratamiento. A los días yo viajaba mucho para las lomas porque yo estaba trabajando con una institución y se trabajaba en las lomas. Para mí todo era que yo tenía un dolor, para mí que era que me iba a bajar mi regla. En fin, que mi regla nunca llegó y yo me quedé esperando. Dije, no, yo voy a esperar que llegue el 15. Me tocaba bajar un 5 y no me bajó y yo voy a esperar el 15. Cuando yo voy a trabajar, le digo a mi compañera, a una de mis compañeras, que es mi amiga, me dice, pero hazte una prueba, nadie sabe. Y yo le dije, no, yo voy a esperar el 30. Ella me dijo, no, vamos a hacerte la prueba. En fin, yo esperé hasta el 30, no me desesperé porque ya yo, en otras ocasiones, ya yo me había sentido tan ansiosa que me hacía una prueba por todo. Y ya esa vez dije, no, voy a dejar que sea lo que Dios quiera. El 30 decidimos mi pareja y yo hacerme una sonografía. Y adivinen, ahí Adivinamos. estaba mi niña, Tu bendición. mi bendición, la promesa del Señor, las palabras que recibí a través de esa amiga que es sierva de otra congregación. Y dije, wow. Y todavía ni lo creía, pero ya yo le tenía nombre a mi niña. Amén. Y me dice mi esposo, no va a ser una niña, es un niño. Y yo le dije, no, es una niña y se va a llamar William Esther, porque me refería a la historia de Esther, porque esa historia a mí me encanta, me gusta, porque yo vi la historia de Esther, era una joven muy luchadora y muy sometido a lo que es la cosa del Señor. Cuando muy feliz y todo, llegamos a la casa, ya yo tenía hasta ropa que había comprado de niña sin saber que yo estaba embarazada y sin saber que yo iba a tener una niña. Ya a través de los meses mi esposo decía, no, es que es varón. Y yo le dije, no es varón, es hembra. Y me dijo, yo sé que es varón y yo, ese va a ser mi compañero, yo me lo voy a llevar para el taller y ese es que va a saber todo lo que se hace en el taller. Le digo yo, no, es que es hembra, no es varón. Ya cuando llega el tiempo, a los 4 meses, decidimos hacerle una sonografía. Ya la misma familia de él apostaban que era varón y yo dije, no, es hembra. Porque me sentía bonita, se me crecieron los cabellos y todo. Y yo, no, porque si hubiera sido varón, estuviera yo fea. Y él, no, es que es hembra y todavía estamos haciendo la sonografía y él con Ese anhelo de con que ese salga anhelo, varón. esa emoción de que es varón. Y yo, es que es niña, yo sé que es niña y se va a llamar William. Pues la señorita no se dejó ver. No se dejó ver. Y el doctor dijo, pues posiblemente parece que es un varoncito. Cuando él dijo que parece que es un varoncito, yo sentía que como esa cosita que me dio así en el corazón, dije yo, no, pero que como quiera es hembra, yo sé que es hembra. A los 5 meses volvimos, hicimos una sonografía, la señorita dijo que era hembra. Y sí era hembra. No hicimos una apuesta, pero sí le gané. Y ya yo tenía nombre, ya yo tenía ropa, ya yo estaba comprando cosas sin saber lo que era, porque yo tenía fe que era hembra, porque yo todo el tiempo que desde jovencita yo decía que mi primer bebé tendría que ser hembra para mí. Y siento que el Señor sí me dio la oportunidad de ser mamá de una niña. A los 5 meses, saliendo de mi trabajo ya, empecé a sangrar.
de lo cual yo me alarmé mucho porque yo sé que una embarazada sangrando es algo que está pasando y no era mi tiempo de dar a luz tampoco. Cuando voy a hacerme una sonografía, el doctor me dice, ¿tú levantaste algo pesado o hiciste alguna fuerza? Y yo le dije, no, yo estoy saliendo hasta de mi trabajo, yo no he hecho fuerza. Pues él me dice, pero que es algo como algo leve, tampoco es algo de lo cual tú te puedas preocupar. Y me indicó unos medicamentos para mantener el útero cerrado. Empecé a consumir el medicamento que él me indicó y aún así yo seguía sangrando. Ya cuando yo vuelvo a donde él, me da una licencia. Me da una licencia, me quedo en la casa por 15 días, ya cuando se cumple la licencia, yo voy a donde él, ya yo no estaba sangrando porque yo mantenía los pies altos y no hacía nada en la casa. Para mí todo estaba muy bien con la niña. Cuando yo voy a mi trabajo, como de costumbre, al día siguiente voy sangrando de nuevo. Ya voy de nuevo para el ginecólogo. Me dice, pues te voy a dar 15 días más y depende cómo te vaya, entonces voy a ver qué hacemos. Me puso más tratamiento, bebí mucho de ese tipo de tratamiento y aún así el sangrado no paraba. Eso fue un proceso fuerte. Ya mi vida no era una vida normal para mí. Ya no estaba ni siquiera visitando la iglesia por miedo a no seguir sangrando, ya no estaba laborando, siempre estaba en la cama. Dentro de ese proceso yo cogí una depresión porque me sentía sola, pero un día como a las 3 de la mañana me levanto y voy en la habitación de atrás donde vivíamos antes y me puse a orar. Le digo yo, Señor, si tú permitiste que esa niña cayera ahí y tú me mandaste a decir con otra persona que eso que yo tanto pedí ya estaba ahí. Si tú permitiste que yo me ilusionara, ¿cómo que ahora esté pasando eso? Que no puedo dormir porque vivo preocupada de que yo la voy a perder, de que la niña no va a nacer. Pues en medio de mi llanto, arrodillada, siento algo que me pone la mano aquí. Y escucho una voz que me dice, no temas, mantente tranquila. Pues me paro, voy y me recuesto. Dentro de mi embarazo tuve un proceso fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cada vez que yo iba al ginecólogo era un sangrado y no sabíamos por qué, y un sangrado muy fuerte. Ya mi última vez que fui a la cita, ya yo tenía ya 34 semanas, casi 8 meses. Fui a la cita en la mañana, como a las 3 de la tarde. Veníamos bajando, yo me había ilusionado allá mismo en Barahona, compré muchas cosas de niño. Cuando llego a la casa, era un sangrado a chorro, que se podía decir como una llave, no había forma, yo subía los pies y ese sangrado activo. Y cuando le digo a mi esposo, llama a Celeste, y a Celeste no, a Mercedes y a Dios, y dile que me vengan a orar. El bailo busca a ellos y ellas llegaron, me ungieron la barriga, empezaron a orarme y es una sangre corriendo, que no había forma. Pues me llevan de nuevo para Barahona.
Me llevan de nuevo, me ingresan. La niña ni siquiera tenía los pulmoncitos madurados porque nunca me habían puesto medicamento para madurar los pulmones, pero en ningún momento me sentía preocupada. Era algo que había en mí que yo no les sé explicar por qué no estaba preocupada ni por qué no estaba asustada ni nada. Me ingresaron, al día siguiente seguía sangrando y sangrando. Y me dice la doctora, te voy a hacer un tacto, pero no te muevas. Y yo le dije, doctora, yo tengo mucho dolor. Cuando la doctora me hace el tacto y me dice, tengo sufrimiento fetal, pero ella se lo dice a otros médicos que están ahí junto a enfermeras, pero ella no se está dando cuenta que yo sé lo que es eso. Pero aún así yo me mantengo tranquila. Y dice la doctora, llama el camillero, me llevan, me hacen una sonografía de emergencia, me hacen un hemograma control de emergencia. Ya yo había botado mucha sangre. Me llevan a cirugía. Mi cesárea duró 5 minutos. Me cayeron encima 4 médicos y una pediatra, por la bendición de Dios. Y aún así seguía botando sangre. Y la doctora que me hizo la cesárea me dice, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, sí. ¿Tú sientes algo? No. ¿Te sientes mal? No. Mija, el Señor está en el asunto. Amén. Y yo me quedé tranquila. Y me dice ella, es raro que una joven siendo primeriza esté tan tranquila viendo por el proceso que está pasando. Hay que tener mucha fe en Dios para una persona estar así de tranquila. Pues me hice mi cesárea, me sacan a la niña gritó, se la llevaron de una vez, la doctora nada más me enseñó, esa es tu niña, y se la llevaron. Y me cerraron, me limpiaron, me pasaron a recuperación, y todos los días ella iba y me visitaba. Y me dice, la última vez que yo la vi, me dice, ¿tú oraste hoy? Y yo le dije, yo no me puedo arrodillar, pero sí oro en la cama. Y me dice, ¿cómo tú te imaginas cómo está tu niña? Yo le dije, yo no imagino su cara, pero yo me imagino el milagro que Dios ha hecho en ella, nada más. Y me dijo, ya tu hija está bien, y se fue. Hasta el sol de hoy no veo yo a ese médico, y cada vez que voy al hospital, yo trato de verla, pero esa cirujana no era de aquí, ella vino de Santo Domingo. Y ahí está mi muchachita, un proceso fuerte, ya ella fue niña canguro, yo viajaba semanal con ella, ya después empecé a viajar mensual y gracias a Dios después de los 2 años me la sacaron del programa de mamá canguro y ahí tengo una muchachita sabia que rinde, pero ahí está y gracias a Dios la tengo ahí. Amén. Ese es el propósito del Señor que el Señor te dio. Amén. Bendito Dios. Tu historia, a lo que tú has contado, se relaciona un poco con la historia de Ana, se podría decir así, porque Ana anhelaba mucho un hijo y le pedía incansablemente a Dios un hijo. Y eso era lo que tú le pedías al inicio de tu casarte, que tú dijiste que duraste 3 años pidiéndosele, aún no llegaba. Y que una vez fue que te profetizaron que lo que tú le pedías al Señor, eso iba a estar ahí. Muchas veces, a veces por lo que nosotros hemos pasado por tantas pruebas, que a veces lo que nosotros le pedimos al Señor no llega en el momento que nosotros queremos, pero la cosa no se obtienen en el momento que nosotros queremos, sino en el momento exacto que el Señor quiere, porque cuando es a voluntad de uno, las cosas no se dan bien.
sino que cuando las cosas son por la voluntad de Dios, son duraderas y duran para toda la vida. Y esos son los Amén. propósitos del Señor. Y ahí está tu niña. Ahí está. Sabes que los propósitos del Señor, aparte de que se cumplen, son raros. Sí, Son bastante son raros, ¿verdad? raros, de verdad que sí, pero Él siempre cumple su promesa. Si Él dijo que eso es así, Así Él lo sea. va a cumplir, no importando cuántas dificultades haya en el camino, cuánto proceso uno tenga que pasar. Si Él dijo que eso es así, así es. Sí, nosotros tendemos a desesperarnos, porque a veces nosotros le pedimos algo a Dios y nos desesperamos. Muchas Porque veces. yo diría que yo en tu caso me hubiese desesperado. 3 años ya de Sí. estar casada sin planificarme, sin ningún método de cuidado y que yo no salga embarazada. Es algo de desesperarse porque yo digo, bueno, Sí, van 3 años y nada de nada. Hermana Yani, y hubo un momento en que ella pudo desistir de eso, porque cuando ella tenía sus ausencias de su periodo, ella no creía jamás que era un embarazo. Exacto. Ella no creía que era un embarazo. no, de Y lo verdad pasó que por alto. E incluso que se podría decir ahí que ella dejó como de creer en eso. no fue que yo dejé de creer en Dios, sino que No, ya en Dios no, en el embarazo, en en que el podría concebir. embarazo, porque ya como ya yo me había hecho, cada vez que tenía un retraso de 3 días decía, ya, uy, estoy embarazada. Y quería siempre como hacerlo como tipo de sorpresa para él. Y cuando me hacía la prueba, Sale salía. negativo. Entonces ya es algo como que yo sentía que se me caía todo, porque algo que tú a veces anhelas con tanto deseo y que tú un día piensas que, ay, ya eso está ahí. Y cuando tú vayas, eso no está ahí nada, sino son cosas como que están ahí. Ya uno cuando llega el momento, ya uno ni cree que eso está ahí. Y uno piensa que es algo normal, como las veces que han pasado. Tiene un retraso de 5 días normal, porque ya me ha pasado otra vez. Hasta que uno, por lo menos, siempre haya alguien que te motive y te dice, ven muchacha, no importa. Y nada, ahí está. Sí, yo diría, mi hermana, que dentro de que usted hubiese medio cosa, siempre dentro hay como algo, Miedo. como que hay algo que me dice que sí, que se va a dar, que se va a dar. Porque yo decía, yo una vez estuve enamorada, pero yo sola. Yo sé- Yo sola. Entonces yo le decía, Señor, pero si eso no se va a dar, sácalo de mi mente, porque yo no puedo estar pensando en algo que quizás tú no permitas que se vaya a dar. Y yo decía, y yo volví y pensaba en eso, y yo decía, Señor, pero tú ten el asunto que, porque yo no puedo estar pensando en algo que no se va a dar. Pero yo siempre como que abrigaba la esperanza, porque lo último que tú pierdes es la esperanza. Sí, mi hermana, usted sabe que también que muchas veces cuando yo me acercaba a mi pareja que le decía, pero si tú quieres tener tu hijo afuera, yo no Es, tengo ningún problema es con un eso. dolor. Pero Ay, en mi corazón ay, mi madre. Ay, no lo estaba aceptando. O ay, sea, mi madre. yo misma decía, ay Dios mío, y si tiene un hijo afuera, ¿cómo entonces va a hacer eso? Porque él va a pasar más tiempo donde está su hijo, porque él también anhelaba el hijo. Aunque muchas veces me decía, no muchacha, no te desesperes. Oh, pero la cosa no es el tiempo tuyo, no te desesperes, que eso va a venir algún día tranquila. Pero cuando él supo que yo estaba embarazada, la felicidad de ese hombre no fue algo que tú podías decir, algo normal, como él me decía, no te desesperes, ¿por qué tú te desesperas si el que tiene que estar desesperado soy yo y no lo estoy? Pero cuando yo le vi la cara a él, cuando vio eso en la sonografía, fue muy diferente a lo que él me decía anterior. O sea que él lo estaba anhelando también. Exactamente. Es como dice nuestra hermana Rosani, la historia de Ana.
Ana no podía tener hijos, pero ¿qué hacía la otra? La irritaba, porque ella sí tenía y yo no. Cuando uno muchas veces dice esa palabra, uno la dice de la boca para afuera, porque uno dentro de está diciendo, no, que no sea así, Señor, que no sea así. Porque dámelo a mí, Señor, dámelo a mí. Porque es difícil, en verdad es duro, bien difícil, porque ya yo pasé por algo similar y sé que es bastante duro, que es difícil. Y que uno para eso nunca está preparado, por más que uno le diga al hombre, ve a tu familia, ten tus hijos, que yo te lo acepto. Uno como mujer no está preparado para eso. No está preparado para cuando viene la noticia de allá para acá. Es bien duro, bien difícil. Sí, es difícil. Así que te insisto, joven, tú que no escuchas, que no deje de creer en la palabra de Dios, que siga creyendo en el propósito de Dios y que te agarre de esa palabra y de esa promesa y que no la suelte, sino que siga orando, siga clamando y que crea y que esa fe sea una fe que permanezca, que no sea una fe que se vaya, que no sea una fe que no permanezca, sino que se mantenga ahí creyendo en la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima.